¿Algunas veces ustedes han pasado por situaciones en las cuales se han preguntado por qué Dios hace esto o por qué Dios ha permitido esto o aquello? Levanten su mano quien cree que ha pasado por una situación así, en la cual algo sucedió en su vida y no saben por qué pasó y siempre les quedó la incógnita. A ver, ¿quiénes están ahí? ¿Quiénes están conmigo? Más o menos, unos cuantos, ¿no? Los que no levantaron su mano es porque siempre entienden todas las cosas, siempre saben todas las cosas, cómo son las que pasan, cómo pasan las cosas, y siempre saben por cómo Dios hace cada cosa. Pero déjame decirle que yo soy del grupo de los que levantaron la mano, ese grupo que tal vez no entiende siempre las cosas, cómo suceden o cómo se dan. Y el título de este mensaje es el siguiente, es Señor, no te entiendo nada. ¿Cómo es el título? Señor, no te entiendo nada. Bueno, yo quise poner un título, como se dice, un poquito más fresco, aunque en realidad yo no le digo así a Dios, déjeme decirle, ¿no? Porque ya sería como decirle como un amigo, no te entiendo nada, ¿no? O sea, ya sería mucho. Yo trato de ser más ceremonioso tal vez para hablar con el Señor, aunque siempre decimos que hay que acercarnos a Dios como nuestro Padre. Pero muchas veces vivimos y hacemos cosas o vivimos cosas que no entendemos en realidad. Pasan situaciones como, por ejemplo, de repente alguno de ustedes ya se hace una idea, de repente allí en su sitio está pensando en un momento específico, ¿no? Como la pérdida de un trabajo, como el ascenso tal vez, o no el ascenso, como el fallecimiento de un familiar, como la enfermedad, como la escasez, como un cambio repentino en nuestra familia, como algo que pasó en el hogar, como algo que pasó con alguien que está fuera, como alguien que pasó con alguien que está dentro de nuestro hogar. Y a veces no entendemos siempre las cosas que Dios hace o Dios permite. Prédicas anteriores de Pastor Paul hablaba un poco acerca de ello, acerca de un Dios soberano, ¿no? Y siempre yo recuerdo este versículo, es mi versículo preferido sobre este mismo que dice que Dios hace salir el sol sobre tanto como justos como injustos. Y aún nuevamente el versículo, otro de mis versículos favoritos. ¿Por qué será mi versículo favorito? Porque Job dice, ¿acaso solamente recibiré el bien de Dios y no el mal de Dios? ¿Eso qué cosa quiere decir? Que Dios es soberano sobre todas las cosas y Él tiene control de todas las cosas. No se le ha escapado absolutamente nada. Dile que a tu lado, a Dios no se le escapa nada. No te preocupes, dile. ¿Ah? Y ahora, decirle a Dios, por ejemplo, ¿no? Decirle a Dios, Dios no te entiendo, Dios no comprendo por qué lo has hecho, Dios no sé por qué realmente haces esto o aquello. Justo ahora en la mañana estaba yo en el mercadito, ¿no? A veces paro para comprar unas cositas por ahí y tengo mis amigos en el mercado, ya me conocen, ¿no? Algunos saben que yo soy pastor, que voy a predicar, es más, invité a uno, no ha venido, pero bueno, voy a seguir orando para que él venga. Pero justo una de las personas que me estaba sirviendo, a veces me como un pancito, una avena, como se dice, un quaker por ahí, como le dicen algunos, y me preguntó, ¿y qué vas a predicar hoy día? Voy a predicar sobre esto. Ah, ya, de eso vas a predicar. Pero la gente siempre se queja. La gente me decía, la gente siempre se queja, siempre busca un culpable para las cosas. Siempre hay que señalar a alguien, todo el mundo está inconforme, dice, ¿no? Si pasa algo es culpa del gobierno, si pasa algo es culpa del lado, pero a veces nunca miramos tal vez que muchas de las cosas que nos suceden también son consecuencias de nuestros propios actos. Sabemos que Dios es soberano, pero también sabemos que tenemos que mirar también a nuestro propio corazón, a nuestra propia vida, para ver si realmente muchas de las cosas que vivimos son consecuencias de lo que estamos haciendo o es la soberanía total de Dios que, como le llamamos, la voluntad permisiva de Dios, que Dios permite que pasen ciertas cosas en nuestras vidas. Así que a veces le preguntamos a Dios y le decimos, Señor, no te entiendo, pero yo te pregunto y yo me pregunto y nos preguntamos todos, ¿será nuestra labor entender a Dios? ¿Será que nosotros podemos poner a Dios, como se dice, en un examen oral, como cuando uno de ustedes pasaba en el colegio y los llamaban a la pizarra, ¿se acuerdan, no? Es una historia de terror seguramente para algunos, ¿cierto? Los mandaban adelante y les decían, hay examen oral y vamos a hacerte el examen, ¿no? Y vas a tener que responder todas estas preguntas y vas a tener que decirlo frente a todos tus compañeros, ¿no? La clásica había que quedarse callado, ¿no? Porque si decías algo era peor, ¿no? O lo sabías y si lo sabías más o menos mejor te quedas callado porque si no todo el salón te iba a caer encima. Pero déjeme decirle que Dios no es aquel que podemos llamar al frente, en la pizarra, como se dice, para ponerlo al frente para pedirle cuentas de por qué hace las cosas. Dios no está en el banquillo de los acusados. Dios no está, como se dice,
y no es nuestra labor entender a Dios, porque déjenme decirles que no vamos a entender a Dios al 100% y probablemente entendamos muy poco de lo que Dios es, ¿no? Lo conocemos a través de las Escrituras, sí, pero no vamos a entender al 100% por qué permite las cosas. Porque yo soy sincero y seguramente muchos de ustedes serán sinceros en que muchas de las cosas que nos han pasado hasta el día de hoy seguimos sin entenderlas al 100%. Es la verdad. Han pasado años y años de personas que no están, tal vez, y nos hemos preguntado por qué, para qué, por qué se dio, pero seguimos argumentando, como se dice cada día que despertamos, diciendo, Señor, ¿por qué lo hiciste o por qué lo permitiste? Claro que nosotros como creyentes hablamos con Dios, pero aquel que no tiene a Cristo, no cree en Dios, simplemente cree que es algo del azar, que algo que pasó. Pero nosotros como creyentes sí sabemos que Dios existe y Dios es real, pero sabemos también que Dios permite las cosas. Y a veces podemos caer en el hecho de no solamente poner a Dios en el banquillo de los acusados, sino también al punto de molestarnos con Dios y realmente, como se dice, hacer la ley del hielo. ¿Alguno de ustedes ha hecho la ley del hielo alguna vez? ¿Sabe qué cosa es la ley del hielo? ¿Sí? Ya. Algunos creo que tienen una ley del hielo permanente porque no oran, ¿ah? Eso es otra cosa, ¿no? Otra ley del hielo que ya es los que nunca oran y nunca buscan al Señor. Pero a lo que me refiero es a este hecho de que a veces no entendemos al Señor. ¿Cuántos de ustedes conocen al doctor Dobson? ¿Alguien lo escuchó sobre él? Hace poco, hace 2 días tal vez, ha fallecido el doctor Dobson, autor de un libro conocido que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, ¿no? Un libro rojito, lo estuve hojeando, lo estuve revisando también ahora. Y justo a colación con este mensaje también, ¿no? Hace unos días falleció él y este libro habla sobre eso. Y nuevamente la idea, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Otra vez pregunto yo, ¿tengo que realmente entender al 100% lo que Dios hace? Pregunta, ¿para quién no tiene sentido? ¿Qué dicen ustedes? Para nosotros. ¿Pero tendrá sentido para Dios? Por supuesto que sí. Somos nosotros los que nos cuestionamos la manera de obrar a Dios. Somos nosotros los que no entendemos a Dios y somos nosotros los que no le encontramos sentido a las cosas y a la forma en las que Dios actúa. Qué difícil, ¿no? Hay como se dice, una brecha bastante alta entre nosotros que somos creación y hijo de Dios y un Dios maravilloso, poderoso, perfecto, ¿no? Que gobierna sobre todas las cosas, Señor de los tiempos, que nadie le dice a Él qué es lo que tiene que hacer. Que nadie le dice a Él qué está bien o qué está mal, porque Él decide sobre las cosas. Aún así, si yo decidiese decirle a Dios que está haciendo algo mal, simplemente Dios seguiría haciendo su perfecta voluntad. No puedo hacer mucho, se puede decir. No puedo hacer mucho para cambiar, doblegar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es una y es para siempre. Así que lo que Dios ha determinado hacer en nuestras vidas, lo va a hacer. ¿Se acuerdan de ese versículo que dice que el que empezó la buena obra en nosotros la culminará? ¿Ustedes creen en ese versículo? Amén. Entonces podemos confiar que si Dios dijo que empezó una obra en nosotros, Él lo va a culminar porque creemos en un Dios que es perfecto. Dile que a tu lado, anímate, hermano. Es una buena noticia. Es una buena noticia, dile. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Job? Vamos todos a Job, capítulo 23, versículo del 3 al 14, que dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios, pero Él es soberano. ¿Quién puede hacerlo desistir? Lo que Él quiere hacer, lo hace. Hará conmigo lo que ha determinado. Lo que tiene pensado, lo realizará. No hay nada que el hombre pueda hacer para detener la perfecta voluntad de Dios. No hay declaración alguna, no hay una situación X o algo que tú puedas hacer para que Dios cambie de cierta manera de opinión, ¿no? Dios ha determinado y así lo va a hacer. Y Job dijo lo mismo también, ¿no? Hablando de la soberanía de Dios. Por eso que Él es soberano, dice. ¿Quién puede hacerlo desistir? Nadie puede hacer desistir a Dios de lo que Él ha determinado a hacer. Y yo he dividido este mensaje en 4 partes. Número 1, no pelees contra la voluntad de Dios. No pelees contra la voluntad de Dios. Es decir, Señor, no estoy conforme. Señor, no es lo que te pedí. Señor, no es por lo que me esforcé tanto tiempo.
Señor, que he invertido y no ha rendido lo que yo esperaba. Señor, hablé pensando de que iba a cambiar, pero no cambió. Señor, me acerqué y le pedí perdón, pero no me perdonó. Señor, hice esto y aquello, pero simplemente no funcionó. Y a veces peleamos con Dios o debatimos con Dios por causa de su voluntad. No estamos de acuerdo con lo que Dios está haciendo. Ahí es cuando estamos peleando con Dios. Al mismo hecho, simplemente oponernos a lo que Dios está haciendo. Yo me pregunto y yo me veo y digo, soy pequeño, soy tal vez muy insignificante, con mi 1,70 m, ¿ah? Para que lo sabían cuánto mido, ya saben, ya se enteraron, ¿no? Y yo me veo en la ciudad de Lima, me veo en el Perú, me veo en Sudamérica, me veo en el mundo, me veo en el universo, me veo en esta galaxia y soy más insignificante y pequeño, siendo que Dios es Dios sobre todas las cosas. Dios tan grande y tan maravilloso, nosotros tan pequeños, tratando de argumentar contra un Dios tan grande y tan poderoso, que ha alineado los planetas, que ha alineado el día y la noche, que ha hecho las cosas con perfección. ¿Cómo nosotros argumentamos con un Dios tan grande y tan poderoso y maravilloso? Una de las cosas que nos ayuda a entender la voluntad de Dios es conocer sus atributos. Digan todos atributos. Si tú conoces la perfección de Dios y conoces que Dios es un Dios soberano, que Dios hace las cosas de una buena manera, entonces podrás confiar en la voluntad del Señor. No se distraigan. Hace unos años atrás, ¿no? Por supuesto, nosotros estamos en Casa Apostólica Emmanuel y el fundador de nuestra iglesia es el pastor. Fue el pastor Harold Miguel Rivas Aliaga, ¿no? Nosotros estuvimos en la iglesia, yo me comencé a congregar en la iglesia cuando estaban en el Banco de la Nación, prácticamente año 98, la hermana Martita estaba ahí, ¿no? Me acuerdo que me dijo que no me sentara en ese lugar porque, ¿no? Que sentarme en otro lugar. Allá, hermana Martita, muy bien, le dije yo. Me acuerdo de ese primer día, ¿ah? Y me acuerdo también aquel ujier que se recibió muy amablemente también, me dijo, ven por aquí, ven por allá. Y así empecé yo a asistir a la iglesia, pero conocí al pastor Harold. Nosotros como hermanos, como muchos de los que están aquí que también lo conocieron, vivieron también ese tiempo en el cual él se enfermó. Él se enfermó con un cáncer en el estómago, después posterior a eso fue el cáncer al colon. Pero déjenme decirles que muchas personas vinieron a orar por él, lo profetizaron sobre su vida. Creímos nosotros mucho en las oraciones, creímos en las palabras proféticas, pero déjenme decirles que después de un tiempo él termina yendo a la presencia del Señor. No porque alguien haya vencido, entre comillas, como alguno puede pensar, sino porque él acabó la carrera, él cumplió lo que Dios había determinado para con su vida. Tal vez hasta el día de hoy podamos despertar muchos de los que los conocemos pensando de por qué se fue y no sigue estando con nosotros, tal vez. Podríamos aún preguntarnos, argumentar. Pero Dios en su finita sabiduría sabe lo que hace y sabe por qué Él no sigue con nosotros. Solamente Dios lo conoce, aunque nosotros podamos despertar cada día pensando por qué fue, pero decimos, de repente entendemos un poquito o entendemos a medias. Pero déjenme decirles, con esta misma idea, muchas personas seguramente vinieron a decirnos tal vez de que el pastor no iba a seguir con nosotros. ¿Y qué pasó? Nos molestamos. Nos peleamos, ¿no? Y fue tanto así que hubo un pastor, recuerdo, un pastor argentino, de que trataba de decirnos que como que las cosas no iban hacia ese camino, que realmente la voluntad de Dios era que el pastor Harold partiera. Pero ¿qué hicimos con este hombre? Este hombre lo tildamos de falto de fe, un mal hombre, una mala persona, y dijimos, estás equivocado, no estás alineado tal vez con nuestros pensamientos, con nuestros deseos. Y eso no quiere decir que no debemos orar por sanidad, debemos orar por sanidad. Lo que tenemos que tener claro es que Dios siempre va a tener la última palabra. No vamos a dejar de orar, vamos a seguir orando como el padre que ora, como aquel hijo que ora por sus padres, como aquel que ora por sus hijos. Lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Pero a pesar de todo ello y nuestros deseos y tal vez en algún momento nuestras confesiones, Dios siempre va a marcar su perfecta voluntad y va a hacer lo que Él ha decidido hacer. Déjame decirte que no lo entendimos en un momento y tal vez seguramente muchos no lo han entendido en el transcurso del tiempo, aunque hay, como se dice, ciertas chispitas, como se dice, que decimos, será por eso que Dios permitió esto o aquello.
No lo entendemos al 100%. Así que, ¿por qué traigo a colación esto? Porque a veces nos peleamos con Dios. Porque Dios no hace aquello que nosotros creíamos que haría. Déjeme decirle que fue algo complicado porque tal vez eso también golpeó nuestra propia fe, porque pensábamos que Él iba a seguir con nosotros y no siguió con nosotros. Eso también causó de que nos enemistáramos tal vez algunos con Dios, dejáramos de hablar con Dios por causa de que Dios no cumplió con lo que esperábamos que cumpliera y no lo hizo así. Nos sabíamos, como se dice, un poquito fastidiado con Dios porque no había hecho lo que nosotros esperábamos y estábamos prácticamente con una gran interrogante en nuestra mente y en nuestro corazón. No sabíamos por qué Dios lo había permitido. Pero ustedes me dirán, ¿saben hoy día por qué el 100%? No lo sabemos. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas de las cosas que vamos a pasar en nuestras vidas no las vamos a entender al 100%, pero no hay mejor cosa que confiar y estar claros en que estar en la voluntad perfecta de Dios y vivir bajo la voluntad perfecta de Dios es lo mejor. A veces nosotros también vivimos, y a veces esto es un mal de muchos de nosotros, que vivimos pensando de que seremos eternos cuando la Biblia dice que no somos eternos, que seremos eternos solamente con Cristo, pero la vida, esta vida carnal, humana, se va a acabar un día. Y aquellas generaciones van a ir pasando. No seremos nosotros eternos, por eso que tenemos que trabajar no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de las siguientes generaciones. Hoy escuchaba también a un pastor decir lo siguiente, que el 60% de la población mundial tiene menos de 25 años. ¿Cuánta gente joven hay en el mundo por la cual también tendríamos que estar nosotros invirtiendo en su juventud, en su formación, en darle la palabra de Dios e enseñarles para que tengamos un mundo mejor, ¿no? Así que eso también es importante mencionarlo. Miren lo que dice Isaías. Isaías 45:9 dice lo siguiente. ¿Qué aflicción les espera a los que discuten con su Creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿Reprocha el barro al que le da forma diciendo, detente? ¿Lo estás haciendo mal? Exclama la olla, ¿qué torpe eres? ¿Será que nosotros que somos barro y nuestro Señor que es el alfarero podremos decirle a Él que se detenga o decirle que es torpe o decirle que lo está haciendo mal? No podemos hacerlo porque Dios es Dios sobre todas las cosas. No, pero Pastor Marcelo, yo hablo con Dios como si fuera mi choche, ¿no? Dicen algunos, ¿no? Yo hablo con Dios como si fuera mi causa, ¿no? Entonces tenemos una comunión que tú no la entenderías, Pastor Marcelo, pero déjame decirte que cuando entendemos cada día más de quién es Dios, cada vez nos damos cuenta de que Dios es un Dios más grande, poderoso, maravilloso, y ahí es donde crece no el temor de miedo, sino el temor reverente a Dios. ¿Qué más puedo yo decir? A ver, lo he puesto por aquí. Hay otro versículo también que nos enseña un poco a ello. Y a veces hay otra manera en la cual también peleamos con Dios. Y peleamos con Dios cuando nos oponemos a su voluntad. Cuando no estamos dispuestos o de acuerdo con lo que Dios está haciendo, ¿no? Por ejemplo, en Santiago 4, del 13 al 16, vamos a leer lo siguiente que dice así. Escúchenme ustedes, los que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad. Allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo puedes hablar así cuando ni siquiera saben lo que va a suceder mañana? Su vida es como la niebla. Aparece por un poco tiempo y luego desaparece. Más bien deberían decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo como si fueran dueños del futuro y esto es muy malo. Pelearnos con Dios, por supuesto, es ir contra su voluntad. Es hacer nuestros propios planes. Diga a tu lado, no hagas tus propios planes. Pero Pastor Marcelo, ya hice los planes, ya está todo cuadrado. Pastor Marcelo, ya hice los números, va a funcionar, estoy invirtiendo, no sé, ¿no? En algo, mejor no lo digo porque de repente choco con alguien, ¿no? Que ya está invirtiendo en la bolsa tal vez, o en las criptomonedas, o también tiene sus acciones en Tesla tal vez, no sé, o en Google, ¿ah? Van a irse a la luna también con, ¿cómo se llama el que se va a ir, el que llevó el transportador? ¿Alguien conoce? Con Elon Musk, ¿no? Se van a ir a la luna también.
van a viajar, ¿no? Pero a veces hacemos así, hacemos nuestros propios planes. La manera de pelear con Dios también es planear algo que Dios no ha planeado para nuestras vidas. Qué difícil sería ser, entre comillas, ¿cuál podría ser un buen ejemplo, no? No sé, ser una fruta y aparecer pues, en un plato que no corresponde, tal vez, no sé. Un mango, tal vez, hay ceviche con mango, he escuchado por ahí también. Pero no sé, una fruta en un ceviche o en una pasta, algo por ahí, cosas que no van en realidad. Y a veces nosotros queremos encajar en lugares que no nos corresponde estar. A veces hacemos planes que no son los planes de Dios. A veces hacemos agendas que no son las agendas de Dios. A veces invertimos en ciertas cosas que no es el deseo de Dios y muchas veces nos conducimos nosotros solos, no buscando en oración la voluntad del Señor. ¿Cómo se busca la voluntad de Dios? En oración, pidiéndole a Dios que traiga paz, pidiéndole a Dios que traiga confirmación, pidiéndole a Dios que en la multitud de consejeros está la sabiduría y encontremos también un consejo oportuno para entender lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas. Pero a veces sucede mucho y este versículo se usa mucho para hablarle a aquellos que dicen, yo voy a hacer esto y mañana voy a poner este dinero y voy a prosperar y mañana voy a hacer esto y aquello y me va a ir súper bien y nada va a poder evitar que suceda ello, ¿no? Ahí es cuando uno se acuerda cuando el creador, no sé quién fue, que habló hablando sobre el Titanic, que dijo que era el barco, no sé, más fuerte del mundo y que ni Dios podría hundirlo, ¿no? Y terminó hundiéndose, ¿no? Ahí es cuando alguno dijo por ahí, ¿no? Un cantante famoso dijo, yo soy más famoso que Dios, y dejó de existir y perdió la vida, ¿no? A veces queremos pelear contra Dios o queremos argumentar contra Dios y hacer nuestras propias agendas, nuestros propios planes. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo debemos conducirnos? Y algunos van a decir, pero Pastor Marcelo, eso está mal, yo he escuchado que no se debe ser así. ¿Qué dice acá el versículo? Dice, si Dios quiere, haremos. Si Dios quiere, ganaremos. Si Dios quiere, lo tendré. Si Dios quiere, seré prosperado. Para algunos te dirán, no, no digas si Dios quiere, no digas así porque Dios sí quiere. ¿Y cómo tú sabes que Dios sí quiere? Sería una gran pregunta, ¿no? Porque yo le he escuchado a alguien que diga, sí, nos vemos mañana, si Dios quiere. No, si Dios quiere. Ah, entonces debe ser profeta el que me está hablando, ¿no? Porque si él sabe que si Dios quiere, debe saber más que uno mismo y que Dios. Pero la palabra dice lo siguiente, dice ahí, si Dios quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran los dueños del futuro, y esto es muy malo. Nadie aquí es dueño, como se dice, de su futuro. Nadie aquí es dueño, en realidad, de cierta manera, de sus días. Siempre pregunto esto, por favor, levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes van a vivir hasta los 85 años? Levanten la mano, a ver. ¿Cuántos aquí van a vivir hasta 85? ¿Alguien da más, como se dice? ¿Quién va a vivir hasta los 90? ¿Alguien por allá? ¿Alguien va a vivir por allá hasta los 95 tal vez? Nadie, porque nadie sabe hasta el día que va a vivir, ¿no? Una de las curas grandes de la ansiedad es vivir el hoy, en realidad, vivir día tras día, ¿no? No vivir que, ay, me va a pasar esto o aquello. Vive el día tras día. Da gracias a Dios por el día que Dios te ha dado. Es una buena cura para la ansiedad, tal vez. Ocúpate de lo que Dios te ha mandado hacer hoy. Y si Dios quiere, lo haremos. Y si Dios quiere, lo viviremos. Y si Dios quiere, prosperará esto. Pero a veces tomamos y hacemos cosas en contra de la voluntad de Dios. Dile que a tu lado, no pelees con Dios. Alguno dirá, yo jamás, pastor, yo nunca peleo. Pero como les digo, hacer nuestros propios planes, ¿no? O hacer una agenda alterna a la de Dios es como decirle, Dios, mejor es esta agenda. Dios, mejor es esta voluntad que la tuya. Esta me gusta más que la que tú has decidido y has planeado. Hay hombres de Dios, déjenme decirles, que han dado su vida y probablemente lo escuchaba a un pastor hablar sobre esto y decía, yo cuando me gradué de ingeniero informático, me decía este pastor, mi deseo era comprarme la casa propia porque yo vivía en una casita, como una casita muy rústica en el campo. Y yo dije, cuando sea profesional me voy a comprar mi casa propia. Pero dice que este mismo pastor, cuando tenía 16 años, cuando hicieron un llamado al altar para entregarle su vida al Señor y a tomar el desafío del ministerio, él fue el que le pidió a Dios que le diera el ministerio para poder predicar y enseñar la palabra de Dios. ¿Y qué fue de ese sueño, dice él? ¿Qué fue ese sueño de la casa propia, tal vez de las cosas que nunca tuvo?
se dio cuenta que tuvo que hacerlo a un lado para entender de que como había tomado de cierta manera el desafío de Dios, hay cosas que ya simplemente ya no estaban dentro de sus sueños y dentro de sus pensamientos. Dios había cambiado de cierta manera, al entregarle su vida a Dios, había cambiado la manera en la que él iba a vivir. Dios le dijo algo que yo lo escuché de él mismo, de cuando dijo, no quiero una casa para ti estable porque te quiero en disponibilidad absoluta. Quiere decir que no te quiero en un solo lugar, sino te quiero en muchos lugares. Y es un pastor conocido, es un pastor que viaja por muchos lugares del mundo predicando la palabra de Dios. Y es lo que Dios le dio a él, ¿no? Así que uno tiene sus planes, tiene sus deseos, hace sus números, escribe, pero finalmente Dios es el que hace la voluntad perfecta y Dios nos usa. Y Él es el alfarero y somos el barro. No podremos contender contra Dios. Así que leamos también lo que dice Proverbios, capítulo 19, versículo 21. Dice lo siguiente: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. ¿No? Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito de Dios prevalecerá. Dice otra forma, creo que es Reina Valera, que dice que muchos son los planes del justo, ¿no? Pero de todos ellos, lo que Dios quiere, eso mismo se va a hacer. Finalmente, el hombre, ¿no? ¿Cuál es el dicho? ¿Conoce usted el dicho? Ese dicho sobre dispone, ¿y cómo funciona? El hombre propone, pero Dios dispone. ¿Ah? No sé, alguien lo leyó antes en el libro de Proverbios y hizo un buen dicho, ¿no? Y es cierto, proponemos muchas cosas, hacemos muchas ideas, pero finalmente el consejo y la voluntad de Dios va a prosperar. ¿No estás de acuerdo? Sí, pregúntale a que está a tu lado. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Pregúntale. No, porque alguno de repente no estará de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo, no. Esto no me gusta de Dios. Me gustaría que que simplemente lo que yo planee, eso funcione. Pero déjame decirte que peor es ser, como se dice, una fruta en un plato que no corresponde, haber aprendido algo, por ejemplo, ser un médico, tal vez arreglando carros, o siendo un mecánico, pues operando a alguien. O sea, estás en un lugar totalmente distinto. Dios te creó para algo y te dio un propósito. Dile que a tu lado tienes un propósito en Dios. ¿Ah? Anímalo ahí. Y Dios sabe lo que hace. No hay peor cosa que argumentar contra Dios, pelearnos con Dios, fastidiarnos con Él. Yo hace unos días, me desperté en la mañana un poco, se puede decir, sobresaltado, pensando en ciertas cositas ahí en mi mente y decía, Señor, no hay otro lugar donde yo pueda ir sino estar en tu presencia. No, estuve pensando en algo que me dio temor en realidad, muy en la mañana cuando desperté y yo dije, Señor, si puedo correr a un lugar, solo es a ti. Solo es a ti, decía, ¿no? Y seguramente muchos tenemos temores y muchos tenemos cosas que el Señor tiene que tratar en nuestras vidas. Pero solamente Él es el Dios al que podemos ir, al que realmente nos puede ayudar en los tiempos de dificultad, en los tiempos en los cuales decimos, no hay nadie que me salve. A veces no me gusta mucho, pero el coronavirus y la pandemia nos enseñó mucho de ello, ¿no? De que no teníamos el control de las cosas, de que solamente nos quedaba confiar en Dios y que Dios es el único que decía si íbamos a vivir o íbamos a morir, si íbamos a enfermar o íbamos a estar sanos, si la vacuna llegaba o no llegaba, si nos hacía efecto o no nos hacía efecto, solo Dios sabía y estábamos en manos de Dios. Número 2, no necesitas entender la voluntad de Dios, necesitas confiar. Diga a tu lado, no necesitas entender la voluntad de Dios, necesitas confiar. Ya han pasado 19 años que el pastor Harold, va a ser 20, ¿no? Va a cumplir 19 años que el pastor Harold no está con nosotros y hasta el día de hoy tal vez nosotros no hemos llegado a entender totalmente porque es que el Señor lo tiene con él, ¿no? Y se adelantó a muchos de nosotros. La palabra de Dios dice, Isaías 55, del 8 al 9, lo siguiente: mis pensamientos no se parecen en nada a nuestros pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de los que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus
pensamientos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que no podemos entender a veces los pensamientos de Dios. Sus pensamientos son mayores a los nuestros. ¿Cómo entender a un Dios tan perfecto? Es muy difícil en realidad. Sus pensamientos van más allá que los nuestros. ¿Es complicado? Sí, es complicado, por supuesto, entender a Dios. ¿Pero qué tenemos que hacer? Tenemos que confiar. Tenemos que saber que no hay mejor lugar que estar y vivir en la perfecta voluntad de Dios. Yo siempre uso, como se dice, el ejemplo del paraguas, ¿no? Siempre digo, el paraguas es como la voluntad de Dios y el vivir debajo del paraguas en un día de lluvia, en un día de tormenta, es el vivir con la cobertura de Dios. Pero salir de la voluntad de Dios, salir de ese paraguas es ponerse a mojarse, a enfermarse o que algo fatal pueda suceder. Mientras que vivimos en la voluntad de Dios, vivimos seguros. Mientras que vivimos en los planes de Dios, estamos haciendo las cosas bien. No podemos vivir en un lugar donde no nos llamó Dios a estar. No podemos hacer aquello que Dios no nos llamó a hacer. Tenemos que empezar a confiar. No es un tema de entender, sino es un tema de confiar. Dile que a tu lado, confía en Dios. La palabra de Dios también dice en Isaías 26:4, dice lo siguiente: confíen en el Señor para siempre, porque el Señor mismo es la roca eterna. ¿Cómo no confiar en Dios si Él dice la palabra, Él es la roca eterna? Él es aquel en el cual podemos confiar. Él es aquel que tiene todos los años, en realidad, tiene toda la experiencia porque Él nos ha creado. Él sabe cómo funcionamos y siempre hablamos sobre el manual, y siempre hablamos sobre el Creador y su manual, y siempre hablamos sobre el Creador y su creación. Dios sabe lo que necesitamos, Dios sabe lo que debemos vivir, Dios sabe lo que debemos pasar. Dios conoce aún y está con nosotros en los momentos de dificultad. Ustedes dirán, pero Pastor Marcelo, es fácil decir esto porque tal vez usted no lo olvidó. No, déjenme decirles que todos siempre hemos pasado por tiempos muy difíciles y complicados. Pero sobre todo saber de que a un medio de lo que Dios decide, que vivamos, Dios está con nosotros, Dios no nos abandona. ¿Qué dice la palabra en Corintios acerca de las pruebas? ¿No dice Dios que Él no nos permite que seamos probados más allá de lo que podamos resistir? Dice que Dios nos permite que pasemos por la prueba, pero con ello también nos da las herramientas para salir airosos de ella. El año, por ejemplo, 2023, para mí fue catalogado por mí como el peor año de mi vida. Wow, ¿tanto así pasó, Marcelo? Sí. Porque en el nivel laboral siempre nos fue bien desde que yo empecé a trabajar en el lugar donde yo trabajaba. En ese mismo lugar siempre de cierta manera fue caminando muy bien, pero ese 2023 fue terrible. Tanto así que me tocaba a mí estar en la parte administrativa de esta empresa y a veces no alcanzaba el dinero para pagar, cosas que nunca nos había sucedido. Y habíamos visto en la mano de Dios día tras día, pero ¿saben lo que difícil es hablar con personas y decirles que no les vas a pagar lo que le corresponde? O decirles a los acreedores, a los proveedores que no tienes cómo pagarles. Vivir con la presión y la tensión de las llamadas de cuándo me vas a pagar, o de que cuándo nos van a programar esto, cuándo por aquello, que la SUNAT por aquí, que los acreedores por allá, que las cosas no funcionan, que todo estaba de cabeza, ¿no? Y fue un año complicado y el 2023 fue un año muy difícil en realidad. Pero ¿saben qué? Ese 2023 se consolidó con el fallecimiento de mi mamá. En 2 semanas tuve que internar a mi mami en el Hospital Rebagliati. Ella pasó la Nochebuena, como se dice, Navidad, en el cuarto de un hospital, cosa que me pareció horrible en realidad, y ella falleció antes de Año Nuevo. El 2023 se consolidó como el peor año para mi vida, ¿no? Y algunos me han preguntado y siempre lo he dicho, el 2023 fue terrible. Pero déjame decirle que con satisfacción y con alegría puedo decir que mi mamá fue la puerta que ayudó de cierta manera a traer el Evangelio a nuestra casa. Ella se convirtió a Cristo viendo un programa de televisión de Club 700 que daban por televisión. Vivíamos en Lambayeque, vivíamos en Chiclayo, bueno, vivíamos en Pimentel en ese momento, pero mi mamá se convirtió a Cristo viendo un canal, viendo un programa de televisión y buscó una iglesia y nos llevó allí. Fuimos las primeras semillas que se sembraron, se puede decir, que nos sembraron en la palabra de Dios en nuestro corazón.
Y no fue tanto así que hoy también puedo ver cómo es que hoy en día sus hermanos, mis tíos, algunos de ellos ya conocen al Señor. ¿Por qué? Y traen a memoria las palabras que decía Susi. Mi mamá se llamaba Susi. Y decían, sí, como lo decía Susi. Y Susi nos enseñó esto. Y estoy en el grupo de WhatsApp de mis tíos. Y recuerdan a mi mamá como las palabras que decía, palabras del Señor. Probablemente fue un año muy difícil, muy complicado para mí. Tal vez no lo entendí, no lo sigo entendiendo tal vez. Pero cómo veo en realidad cómo el legado del pastor Jaro, el legado tal vez de la siembra, de haber introducido la palabra de Dios en una persona, en una familia, cómo se va multiplicando. No lo entendemos al 100%, pero vamos viendo, como se dice, pequeñas cositas en el momento, cómo es que Dios está cumpliendo también con su palabra en esto. ¿Qué más puedo decirles? Número 3, no hay mejor lugar que en su perfecta voluntad. Diga a tu lado, no hay mejor lugar que en su perfecta voluntad. Anímalo también ahí, a ver. Por ejemplo, en la palabra de Dios también hay casos, hay situaciones en las cuales es como la clásica, ¿no? Oye, ¿y fuiste a la fiesta? ¿Te dieron tu sorpresita o no te dieron tu sorpresita, no? No fui, no me dieron mi sorpresita porque no fui a la fiesta, ¿no? Es como los chicos que dicen, ¿no? Hoy en día hay fiestas infantiles, ¿no? Y si vas a la fiesta, te dan tu sorpresita. Pero si no vas a la fiesta, te quedas sin sorpresita. Entonces, normalmente, ¿cuál es la idea aquí? La idea es que normalmente somos bendecidos, ¿no? Y somos beneficiados por algo por estar en el lugar correcto, ¿no? Pero a veces también estamos en esta idea de que no estamos en el lugar que deberíamos estar. No estamos con las personas con las que deberíamos estar y nos relacionamos con quien no debemos relacionarnos. Y a veces pagamos, como se dice, los platos rotos de nuestros grandes errores. La palabra de Dios nos muestra unos ejemplos y voy a darles 3 ejemplos. Un ejemplo es el ejemplo de Jonás. Jonás no estaba donde debía estar. Jonás estaba camino ¿a dónde? En ese barco. ¿A dónde estaba yendo? A otro lugar que no era Nínive. Se estaba escapando, ¿no? De cumplir la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó con el angelito Jonás? Un gran pez se lo tragó. Tanto fue así que, como dice que querían, prácticamente él decía, ¿qué pasa con nuestro barco? Se va a hundir, ¿no? ¿Y qué pasaba? Soy yo el culpable, decía Jonás, échenme a mí al mar y ya va a acabar la tempestad. Se sabía que estaba yendo contra la voluntad de Dios y lo que le tocó fue pagar los platos rotos de ir contra la voluntad de Dios. Dile que a tu lado, no pelees contra la voluntad de Dios. ¿Ah? Por ejemplo, ¿qué más? El rey David, dice la palabra, que en el tiempo que los reyes salían a la guerra y los reyes salían adelante de los ejércitos, dice que David se quedó cómodo en su casa. ¿Ah? ¿Y qué pasó con David? Ustedes conocen la historia, ¿cierto? ¿Qué pasó con David? Dice que David vio a una mujer, la codició, ¿no? Y se acostó con ella. Y no solamente pasó esto, sino que aún para encubrir su pecado, porque la mujer quedó embarazada, mandó a llamar al esposo de esta mujer y lo puso como carne de cañón en primera fila en su ejército. El hombre que le mostraba tanta lealtad al rey estaba prácticamente muriendo por el pecado de otra persona. Cuando dice la palabra, cuando los reyes acostumbraban a estar, ¿no?, en la guerra, David no estaba en la guerra. Así que cuando no estamos en la perfecta voluntad de Dios, vivimos las consecuencias. Justo hoy también escuchaba un poco acerca de este rey Acab. Este rey Acab que es considerado como el peor rey de Israel. ¿Ah? Tanto es así, ¿por qué? Porque Acab se unió con una mujer llamada Jezabel. Aquí está donde decimos que también no estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. En primer lugar, se unió con alguien que era de otro pueblo, que no tenía las mismas costumbres, que no tenía las mismas creencias. ¿Qué pasó con Acab? Fue influenciado a tal punto de que la adoración a Dios en Israel se anuló totalmente y fue el peor de los reyes, porque empezaron a adorar a este dios de acera, a los Baales, empezaron a adorar por causa de Jezabel, que ella tenía un séquito de sacerdotes de los Baales para adoración. Y esto implicaba sacrificios y esto implicaba actos inmorales y sexuales. El pueblo de Israel se había corrompido totalmente. ¿Por causa de qué? Por causa de que Acab no estaba cumpliendo la voluntad de Dios y se había unido a una mujer que no era del pueblo de Dios. Así que
Por eso es que la palabra de Dios nos advierte y por eso tenemos que hacerle caso a lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué más podemos vamos a Salmos 48 que dice lo siguiente. Dice la palabra, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Por qué digo esto? Porque hacer lo correcto, hacer lo que realmente debemos hacer, trae bendición. Les voy a contar otra historia, ¿ya? Y se la voy a contar de mí, perdónenme que lo voy a contar de mí, como uno dice, Pastor Marcelo, no, está contando de mí, pero déjeme decirle que de quien mejor me sé la historia es de mí mismo, por si acaso. Entonces, se la puedo contar así con más detalles. En esta empresa en la que yo he trabajado durante mucho tiempo, yo viví un tiempo también difícil. ¿Por qué? Porque había una persona que me hacía la vida imposible. ¿No? Me hacía la vida imposible, yo trabajaba en el área de ventas, ¿no? Pero la jefa de producción, espero que no esté en el en vivo, ¿no? ¿No? No sacaba las producciones a tiempo, nos hacía la vida imposible, nada funcionaba, las cosas estaban de cabeza y yo le decía a mi esposa, voy a renunciar, me voy a ir. Y voy a renunciar es la de fácil de muchas personas, ¿no? Es la fácil de muchas personas, ¿no? Y mi esposa me decía, Marcelo, no renuncies, no, Marcelo, tienes que soportar. Y yo leía mi versículo que está en Proverbios que decía, el hombre se lima con el hombre, Señor, el hombre se lima con el hombre. Tú me estás moldeando, Dios. Y usaba la palabra de Dios para darme ánimo, ¿no? Porque yo quería salir del trabajo. Dije, no, este trabajo ya no es para mí, no, este trabajo no está funcionando, aquí no me están ayudando a surgir, a cumplir con mis metas y siempre quise hacerlo. Pero mi esposa, mi ayuda idónea, siempre estaba ahí conmigo diciéndome, tienes que seguir, tienes que aguantar, yo sé que Dios tiene algo para tu vida, tienes que seguir, Dios va a hacer algo con tu vida, ¿no? Y es como así, yo en realidad, después de haber sido muchos años un ejecutivo junior, fui escalando en la empresa y hasta el día de hoy, bueno, hoy en día administro una de las empresas de este grupo, ¿no? ¿Pero por qué fue? Porque Dios, a pesar de la dificultad, a pesar que yo quería salir corriendo, Dios tenía un plan que yo no tenía mapeado tal vez, y Dios empezó a hacer su obra. Me costó, por supuesto, me costó mucho y quise salir volando, ¿no? Pero ahí estuvo mi ayuda idónea, estuvo el Señor haciendo sus planes como Él quería hacerlos, ¿no? A veces también este mismo hecho de la fácil, como se dice, renuncio y me voy, es también no anclar, no echar raíces en un lugar, es dejar de crecer. Imagínate empezando a empezar cada día, ¿no? Lo voy a poner de esta manera. Si tú cada rato te vas moviendo del lugar, simplemente cada vez estás empezando de nuevo. Y nunca te fortaleces, nunca te haces un árbol, un roble, alguien robusto, nunca echas raíz. Es como aquel que tal vez va de iglesia en iglesia, buscando la iglesia perfecta, que jamás la va a encontrar, por supuesto, ¿no? Porque cuando no echamos raíces, entonces no nos fortalecemos, necesitamos quedarnos en un lugar, echar raíces, fortalecernos y empezar a dar fruto y dar sombra y dar fruto que otro pueda también aprovechar. Aún así, en las empresas también es importante encontrar un lugar donde trabajar, donde puedas echar raíces, donde tú puedas conocer y puedas seguir escalando y hacerte, de cierta manera, un mejor profesional. Eso es un consejo también en cuanto al trabajo. ¿Pero dónde estaba? No me quiero perder. Muy bien, vamos a otro versículo aquí también. Vamos a Salmo 18, del 30 al 32. Dile que a tu lado, anímate, hermano, sonríe, dile. Dile otra vez, son buenas noticias, dile, son buenas noticias. Salmos 18 del 30 al 32 dice lo siguiente: el camino de Dios es perfecto. Me encanta esta parte de la palabra de Dios. Yo quiero que ustedes se animen conmigo como yo me animo cuando la leo. Dice, es más, hasta hay una canción de Marcos Barreto, me parece. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable, escudo es Dios a los que se refugian en Él. Pues ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? ¿Quién es el que arma de valor y hace perfecto mi camino? ¿No? El camino del Señor es perfecto. ¿A dónde debemos andar? ¿Por qué camino debemos andar? Por el camino de Dios. ¿Será por mi camino? No. ¿Será por tu camino? Tampoco. Será por el camino de Dios por el cual debemos andar. El camino del Señor, digan todos, el camino de Dios es perfecto.
¿Ah? Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Señor por su perfección y por su amor. Así que Él sabe lo mejor para nosotros, Él sabe por dónde debemos transitar, Él sabe lo que está haciendo, nada se le ha escapado. Él sabe cómo nos está moldeando, cómo está trabajando nuestro corazón. Hace unos días hablaba con alguien y le mandaba un audio diciéndole, Dios te está perfeccionando, le decía, te está perfeccionando para la labor que Dios te ha mandado a hacer. Y como recordando un libro que leíamos también en el grupo de los hombres, también de la célula de los hombres, nuevamente me venía a memoria esta idea de Rick Warren cuando escribe este libro sobre 40 días, ¿no? De propósito, no me acuerdo ahorita el título, pero él decía que Dios nos sigue perfeccionando para el día que estemos delante del Señor. Así que tenemos que llegar mejor al cielo, no como estamos, tenemos que llegar con nuestra mejor versión porque Dios está haciendo una obra maravillosa. Y finalmente, número 4, rinde tu corazón a Dios. Rinde tu corazón a Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? A ver, los que tienen hijos, muy bien. ¿Sus hijos han hecho alguna vez alguna pataleta, algún puchero tal vez? Sí, varios dicen, ¿no? Algunos lo recuerdan con dolor, con tristeza, con vergüenza, porque uno va por el centro comercial y ve a un niño que está dando vueltas, ¿no? Parece endemoniado, no está endemoniado, solo está haciendo su pataleta, ¿no? ¿No? Sucede, ¿no? Y a veces que el niño es incansable en el llorar, llora y no hay cuándo. Y yo sé que también aprendimos también como padres con Carolina que hay cierta edad que los niños entran en esa etapa también de las pataletas y es que es difícil llevarlos, ¿no? Es más, con Carolina nos tocó en el caso de Adriana, ¿no? O Luana, una de ellas. Es más, un poco más y las hacemos liberación porque les había tocado unas pataletas muy fuertes, ¿no? Así que era complicado, ¿no? Y normalmente las pataletas son porque uno quiere algo, quiere que se hagan las cosas como uno quiere, no me compraste, no hiciste, yo quiero eso, yo quiero aquello, y ya. Pero yo les pregunto, ¿las pataletas con sus hijos dieron resultado? ¿Ustedes claudicaron ante la pataleta? Dijeron, ya, para que no llores, hijito, ya. Mucha vergüenza estás haciendo aquí, ya. Te voy a comprar el carro, ya. Te voy a comprar. No. Ya algunos no quieren confesar su pecado, seguramente, ¿no? ¿Ah? Pero en realidad las pataletas y los pucheros, ¿no? Y lo que hagamos y nuestras malas caras no van a cambiar lo que Dios está haciendo. No porque yo me moleste con Dios o porque yo me pelee con Dios, voy a cambiar lo que Dios está haciendo en mi vida. Tengo que aprender a rendirme. ¿Ah? ¿Ustedes han hecho alguna vez puchero? ¿No? No han hecho, ¿no? Hay algunos que dicen que viven permanentemente con un puchero, ¿no? O sea, que ya su rostro es permanente, ¿no? Me hace acordar a este señor hace 2 días, estuve en la panadería, estaba en la cola yo de la panadería ahí para comprar el pan y vino un señor, el señor ya vino con su cara molesto, ya de por sí, ya estaba, o sea, su rostro era, yo volteé y vi que estaba molesto, ¿no? Preguntó si se pagaba con Visa y le dijeron con Yape o Plin o efectivo, le dijeron, peor todavía, el señor se puso más molesto todavía, era un señor mayor. Y yo me ponía a pensar, qué difícil es esto, ¿no? A veces hay personas que viven con una cara así de puchero permanente y otros viven con una cara de molestia toda su vida. Siempre están inconformes, siempre están molestos. Es más, mi esposa me dice, Marcelo, tienes que sonreír un poco más, ¿no? Sí, mi esposa me dice eso. Tienes que sonreír un poco más porque si ahorita te molestas, imagínate cuando estés viejo, me dice, ¿no? Va a ser peor todavía, ¿no? Entonces, a veces tenemos que cambiar, como se dice, nuestro rostro, nuestra manera de ver la vida, ¿no? Rendir nuestro corazón a Dios, ¿no? Cambiar esa cara de molestia, cambiar esa cara tal vez de puchero constante, tal vez, o de pataleta, porque no vamos a lograr nada en realidad. Tenemos que rendir nuestro corazón a Dios y es importante reconocer que cuando nosotros nos rebelamos contra la voluntad de Dios y con lo que nos toca vivir, en realidad, estamos mostrando un corazón orgulloso, un corazón soberbio, porque cree que ese corazón, que esa persona podría haber ideado una mejor vida para cada uno de nosotros. Está la clásica tal vez cuando eras niño, que dijiste, no, ¿por qué no nací en la casa del vecino? Él tiene más cosas, ¿no? Tiene carro, tiene auto, ¿no?
O porque yo también pensaba lo mismo, tenía a mi amigo que coleccionaba cosas y yo no podía coleccionarlo. Y dije, ¿por qué no de repente nací en la casa del frente? Entonces, a veces pasamos por esta idea de querer muchas cosas, pero lo que hay que hacer es aceptar lo que Dios nos ha dado hoy y estar felices con lo que Dios nos está dando. No es conformismo, sino es aprender a entender y comprender la voluntad de nuestro Señor. Muy bien, veamos a este versículo que está en Lamentaciones 3:40 que dice lo siguiente: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. ¿Por qué? Porque es necesario que nos arrepintamos si hemos estado peleando con Dios, si hemos estado enemistados con Dios, si le hemos hecho la ley del hielo a Dios y no hemos querido hablar con Él por causa de las cosas que nos ha tocado vivir. Es importante arrepentirnos. No sé si Juancito tú nos puedes acompañar tal vez con una melodía. Y me gustaría que ahí cada uno en sus sitios donde están, ustedes piensen tal vez en aquellas cosas que les ha tocado vivir, porque Dios lo ha ideado así, y tal vez pensar en que en un momento uno de ustedes se molestó con Dios por algo que pasó, o pensar tal vez que uno de ustedes no está muy contento con ciertas cosas que Dios le está haciendo vivir. Pero es importante reconciliar nuestra vida con Dios. Y déjeme decirle esto, porque alguna vez yo escuché a alguien que decía, tengo que perdonar a Dios. Déjame decirte que no tienes que perdonar a Dios, porque Dios no se ha equivocado en lo absoluto. Los equivocados somos nosotros. No tenemos que perdonar a Dios porque Dios ha hecho algo. Tenemos que realmente rendir nuestro corazón y decir, Señor, yo estuve equivocado. Señor, yo no estuve aceptando tu perfecta voluntad. No lo he estado entendiendo, pero no es mi labor entender la voluntad de Dios. Mi labor es confiar, mi labor es creer que como eres un Dios perfecto, tú puedes hacer los cambios necesarios. Salmo 51, del 1 al 2 dice lo siguiente: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio. Purifícame de mis pecados. Le voy a pedir que cada uno de que ustedes puedan ponerse de pie ahí donde están y cierren sus ojos delante del Señor. Esto es parte también del mensaje. Es decirle a Dios, Señor, vengo a ti con un corazón arrepentido. Un corazón tal vez que ha estado argumentando. Un corazón que aún pretende entender tu perfección cuando es tan difícil. Señor, vengo con un corazón que se arrepiente de pensar que debo entender todas las cosas al 100%. Vengo, Señor, a creer, a confiar que tú eres bueno, que tú sabes lo que haces. Ahí con los ojos cerrados, dile a Dios, Dios, perdóname si es que te he culpado por lo que me ha sucedido. Perdóname, Dios, porque mucho tiempo no quise tal vez hablarte. Perdóname, Dios, por los tiempos de silencio. Perdóname, Dios, porque he cuestionado muchas de tus decisiones. Cierran sus ojos de donde están. Perdóname, Dios, porque tal vez he creído que hubiera sido mejor vivir la vida como yo la he ideado y no como la que tú has planeado para mí. Perdóname, Dios, porque no he estado tan cerca de ti y he estado más pendiente de hacer mi propia agenda y mi propia voluntad. Perdóname, Dios, por haber renegado de mi familia. Perdóname, Dios, por no haber estado contento tal vez con mi esposa, con mi esposo, con mi trabajo, con mi vida, con mis hijos, con mi economía, con mis abuelos, con mis tíos, con mis padres. Y te he culpado a ti de todas las desgracias que ha pasado. Perdóname, Dios, porque no te he mirado con ojos de que tú eres el que puedes hacer todas las cosas. Perdóname, Dios, cuando te he culpado aún de mi mal manejo del dinero. Perdóname, Dios, cuando te he culpado de que mi relación con esta persona no prosperara. Perdóname, Dios, cuando te he culpado de mi enfermedad. Perdóname, Dios, cuando te he culpado de la muerte de mi padre, de mi madre, de mi hijo, de mi hija, de mi tío, de mi sobrino o de mi sobrina. Perdóname, Dios, cuando he puesto realmente en tela de juicio tu obrar. Hoy quiero, Señor, aprender a confiar en ti, a saber que tú eres perfecto, a saber que tú no te equivocas y que tú puedes hacer las cosas
de la mejor manera.